Existe este fenómeno rarísimo, pero súper común que pasa cada 1 de enero, o bueno, cualquier lunes en el que alguien de repente decide cambiar de vida. Claro, los famosos lunes de empezar la dieta o cambiar de trabajo. Exacto. Se toma la decisión y, o sea, hay una expectativa de precisión casi mecánica, como si la mente humana fuera, digamos, el motor de un auto. Cambias una pieza, ajustas un tornillo y listo, el vehículo avanza en la nueva dirección. Yo soy su anfitriona y estoy fascinada con este tema. Y yo soy el experto que te acompaña hoy en esta inmersión a fondo. Y sí, es fascinante, porque la realidad biológica es otra totalmente distinta. De repente, ese motor se apaga solo. Sí, las piezas como que se repelen. Tal cual, se repelen mutuamente y el resultado termina siendo el sabotaje absoluto de eso que tanto se quería lograr. Pensar que el cambio es un evento así, blanco o negro, es un error de cálculo fundamental. Y por eso nuestra misión en la exploración de hoy es descifrar esa física oculta detrás de la mente. Porque, a ver, queremos entender cómo funciona realmente la transformación y cómo es posible guiar a otros en un proceso que parece tan ilógico. Porque se cree que basta con que la corteza prefrontal tome una decisión súper lógica para que el cuerpo acate. Pero la mecánica humana responde a imperativos de supervivencia. Totalmente. Y para desmenuzar esto tenemos un material revelador. Vamos a basarnos en un manual técnico llamado Coaching en Acción, que detalla un conflicto interno severo en tiempo real. Y también una edición especial de la revista Conversaciones de Coaching, con ensayos de varios autores. Que son fuentes interesantísimas porque no abordan el desarrollo personal desde frases vacías o de motivación barata, digamos. Lo hacen desde la neurociencia. Exacto, desde la neurociencia, la espacialización de problemas y hasta las paradojas del potencial físico humano. Pero antes de ver cómo un profesional interviene, necesitamos entender a este saboteador biológico. Al cerebro mismo, claro. Abordarlo desde estas fuentes cambia el paradigma. Nos ayuda a ver que fracasar en un hábito no es una debilidad moral. Para nada. Violeta Arduinin en uno de los ensayos plantea una metáfora definitiva sobre esto. Dice que comprometerse con un cambio, por más herramientas que haya, no sirve de nada si el entorno interno no es el adecuado. Es una metáfora brillante. Sí, o sea, es como tener la semilla genéticamente más perfecta del universo y tratar de plantarla en medio de un bloque de cemento. Y ese bloque de cemento es ni más ni menos que el estado de alerta del cerebro. Arduino detalla que estamos dominados por un instinto primario, regido por la amígdala, y el único trabajo de la amígdala es mantener al organismo vivo. Como una alarma constante, ¿no? Tal cual. Para este sistema, cualquier rutina que ya tengamos establecida, por miserable o destructiva que sea, tiene la etiqueta de seguro. ¿Por qué? Pues porque el individuo no ha muerto haciéndola. Claro, el cerebro dice, bueno, estamos vivos, mejor no tocamos nada. La imagen que se me viene a la mente es la de un guardaespaldas. Un guardaespaldas sobreprotector y completamente paranoico. Es una muy buena analogía. O sea, alguien intenta dar un paso hacia un proyecto nuevo y este guardaespaldas biológico interviene a los golpes. Te lanza al piso porque confundió un avioncito de papel con una granada. Ya esa paranoia evolutiva, hay que sumarle nuestro contexto actual. El estrés sostenido, el trabajo, las pantallas, todo eso mantiene al guardaespaldas en alerta roja perpetua. Alerta roja todo el día. Y ahí el cemento cognitivo se endurece. No hay plasticidad posible. Cero plasticidad. Por eso Arduini argumenta que el primer paso no es forzar la voluntad, es preparar el terreno. Hay que convencer al cerebro de que está a salvo. Y lo loco es que la metodología para ablandar ese terreno es súper contraintuitiva. Empieza con separar muy bien lo controlable de lo incontrolable. Da el ejemplo clásico de un embotellamiento de tráfico. Un clásico absoluto. Frente a la parálisis de la avenida, no tienes autonomía. Ninguna. Y si uno se indigna, golpea el volante o toca la bocina, no va a hacer que los autos avancen. Solo se inunda la sangre de cortisol. Así que aceptar esa falta de control es, digamos, una herramienta pura de conservación biológica. Se trata de no desperdiciar energía. Y eso debe complementarse con señales activas de seguridad. Arduini categoriza 3 experiencias diarias que son necesarias para calmar a la amígdala. A ver, contame de esas 3.
Primero están las experiencias reconfortantes. O sea, escuchar jazz, tomar un café con atención plena. Eso baja la frecuencia cardíaca. Luego están las saludables, como caminar media hora. Y esto no es solo un consejo médico, ¿eh? Es señalización biológica. Claro, porque salir a caminar le envía un mensaje irrefutable al cerebro de que no hay un león persiguiéndonos. Exactamente. Eso redirige la sangre a áreas del cerebro que manejan el pensamiento complejo. Y el tercer grupo me pareció fascinante. Las experiencias positivamente desafiantes. El famoso estrés del bueno, o eustrés, como aprender un idioma o, no sé, hacer jardinería. Generan tensión, pero con una recompensa. Le enseñan al sistema nervioso a tolerar la incomodidad de lo nuevo sin encender el botón de pánico. Pero el elemento más disruptivo que menciona Arduini para preparar el terreno, y esto me dejó pensando muchísimo, es el altruismo. Sí, es un giro inesperado en la teoría. Porque dice que ayudar a terceros sin esperar nada a cambio tiene un impacto biológico masivo. Normalmente uno relega el altruismo a la ética, pero aquí funciona como una táctica de supervivencia. Ayudar es una forma de demostrarle físicamente a nuestro cerebro que estamos en un entorno de abundancia. La biología de la escasez obliga al cerebro a acaparar y genera ansiedad. Exacto. O sea, la generosidad resulta ser un hackeo biológico casi egoísta. Obliga al cerebro a registrar que hay recursos de sobra. Hay suficiente tiempo o energía para regalar y esa simple señal apaga la emergencia. Y al desactivar esa alerta milenaria, el bloque de cemento vuelve a ser tierra fértil, lista para germinar cualquier cambio. ¡Wow! Ahora, ya entendiendo que la biología siempre pone esta resistencia, lo que sigue es ver cómo se desarma esto en la vida real. Y el manual Coaching en Acción nos da una ventana perfecta con la sesión de un cliente llamado Robin. Sí, el caso de Robin es muy ilustrativo. Él es un terapeuta que trabaja con poblaciones desfavorecidas. Siente muchísimo respeto por lo que hace, pero está paralizado. Totalmente paralizado, por una dualidad. Porque por un lado ama esa caridad, pero por otro lado quiere entrar al mundo corporativo de alto nivel para ganar dinero y validar sus estudios. Y el manual documenta que esta fractura no es solo una idea abstracta, se manifiesta anatómicamente. Sí, los patrones somáticos son clarísimos. El coach nota que cuando Robin habla de su rol caritativo, se inclina hacia la izquierda. Usa un tono de voz suave y habla de sentimientos. Hasta menciona la ropa vieja que suele usar. Pero en cuanto cambia el tema hacia el mundo empresarial, toda su fisiología da un giro. Empieza a gesticular hacia la derecha. Ajá, y habla más rápido. Abandona el tono emocional y usa palabras visuales. Se imagina en salas de juntas de traje y corbata. Son dos identidades completamente disociadas, peleando por el control. Y ahí es donde el coach utiliza técnicas de programación neurolingüística, la famosa PNL. Para anclar los conceptos en el espacio, le pide a Robin que ponga la terapia en su mano izquierda y los negocios en la derecha. Exacto, una instrucción muy física para estructurar el conflicto. Y acá te digo que a uno le surge un escepticismo natural. O sea, pedirle a alguien que separe un dilema ético profundo moviendo las manos de izquierda a derecha suena a truco de magia o a teatro. Totalmente. Suena muy performático. Cuesta creer que mover las manos reconfigure la mente. Pero obedece a cómo el cerebro procesa la carga cognitiva. ¿Cómo funciona eso biológicamente entonces? Bueno, un conflicto interno severo es un caos de emociones. La amígdala entra en pánico porque no puede ubicar físicamente la amenaza. Al espacializarla, obligando a Robin a mirar a la izquierda y luego a la derecha, el coach externaliza el problema. Lo saca de su cabeza y lo pone afuera. Exactamente. Quita la carga emocional al convertir ideas abstractas en objetos observables. Y eso libera a la corteza prefrontal para analizar con objetividad. Claro. Y ahí la sesión entra en su punto crítico. El coach empieza a interrogar a cada lado por separado. Le pregunta a la parte izquierda qué valora y luego a la derecha qué busca. Y el hallazgo es increíble. La transcripción muestra el momento exacto en que la dualidad se derrumba. Porque debajo de la caridad y debajo del deseo corporativo, ambos lados querían exactamente lo mismo, el reconocimiento. Ese simple descubrimiento desarticula todo.
Robin no estaba dividido entre el bien y el mal, estaba usando dos estrategias opuestas para satisfacer una misma necesidad psicológica. El reconocimiento era el motor común. Entonces dejó de ser una guerra moral y pasó a ser un problema de diseño estratégico. Y el coach le muestra que las empresas también tienen un impacto humano, porque dan trabajo y desarrollan infraestructura, reconciliando así ambos mundos. Y el cierre superfísico también. Le pide a Robin que junte las manos en el centro. Y Robin dice que sintió como un remolino de energía estabilizándose, uniendo ambas partes. Y concluye con tareas pragmáticas, sin ningún drama. Reestructurar sus cobros, comprarse un buen traje y hablar con un ejecutivo. Lo más destacable es que el coach jamás le dijo a Robin qué camino tomar, ni juzgó su deseo de lucrar, solo le dio el andamiaje espacial. El espacio y las preguntas correctas para que el propio Robin desenredara su red neurológica. Pero a ver, si desatar estos nudos requiere tanta precisión y sobre todo no juzgar, me pregunto qué postura filosófica necesita tener un buen guía, ya sea un líder en una empresa, un mentor o un coach. La revista Conversaciones de Coaching dedica varios ensayos a eso precisamente. José Cendejas, por ejemplo, habla de los directivos como desarrolladores. Sí, que su función no es administrar tareas, sino ser como alquimistas del potencial humano. Pero plantea una fricción ética brutal, la desconexión entre pasión y talento. Un dilema muy común. ¿Qué es más ético? ¿Ayudar a alguien a dedicarse a lo que ama aunque no tenga talento o impulsarlo hacia lo que se le da bien aunque no le apasione? Es como las audiciones de esos realities de canto en televisión. Aparece a alguien cantando pésimo, desafinando a más no poder, pero llorando dice que es su gran pasión. Un clásico de la televisión. Sí, y uno se pregunta, ¿un desarrollador genuino debería destruir ese sueño irrealizable basándose en la falta de talento? ¿Dónde está la frontera entre el apoyo y la crueldad de dar una falsa esperanza? Pues los textos de Fernando Sabatini y Juan Vera resuelven ese choque ético. Sabatini enfatiza que el mentoring efectivo respeta la temporalidad biológica del aprendizaje. Un mentor no es un oráculo que emite sentencias sobre el futuro. No está ahí para decir sirves o no sirves, y Vera lo profundiza con el concepto del desde dónde. Exacto. El desde dónde parece referirse a la intención emocional del guía. Vera dice que el cómo, las metodologías o la PNL, es irrelevante si el desde dónde está contaminado por el ego o la necesidad de control. O sea, el objetivo no es derribar el sueño del cantante de forma punitiva. Es crear un entorno de seguridad extrema donde la propia persona reconozca sus limitaciones y redirija su entusiasmo sola. Por voluntad propia. Vera dice que ese entorno seguro es, en el fondo, puro amor y cuidado por el desarrollo del otro. Y esto le da todo el sentido a lo que explica Óscar Anzorena sobre el coaching ontológico, que estudia cómo el individuo interpreta su propia existencia. Sí, el pilar central para Anzorena no son las herramientas prácticas, es cómo el guía concibe al ser humano con una actitud ética impecable. Es ser un espejo limpio que devuelve la imagen sin distorsionar, para que el otro se reconstruya. Y cuando todos esos elementos se alinean, o sea, el terreno preparado, los conflictos resueltos y guías que operan desde el cuidado profundo, ahí el potencial humano desafía los límites de la física. Y eso nos lleva directo al caso de Kyle Maynard. La entrevista que cierra la revista es alucinante. Maynard es un atleta que nació con amputación cuádruple congénita, sin codos y sin rodillas. Una fisiología que la estadística marcaría como una limitación absoluta. Y sin embargo, logró un récord ganador en lucha libre en la secundaria. Y luego escaló el Kilimanjaro y el Aconcagua sin usar prótesis. Llegar a casi 7.000 metros en el Aconcagua arrastrándose sobre extremidades incompletas es algo que desborda la comprensión humana. Es impensable. Pero cuando analizan su mente, ves aplicada toda esta teoría. Él no buscaba validación externa. Su motor era pelear por sus objetivos. Y lo interesante es lo que cuenta de la cima. No sintió una euforia desmedida, sino un alivio profundo que se transformó en libertad ilimitada. Aunque hay una contradicción monumental en su discurso. O sea, Kyle es el ejemplo máximo de la independencia extrema. Hizo algo que casi nadie intentaría. Sí, una proeza muy solitaria en apariencia. Es que la historia de Kyle no es una simple anomalía de motivación.
Es la evidencia empírica de lo que decían Arduini y Zendejas, ¿En qué sentido lo ves tan claro? en que su asombrosa independencia física es el producto directo de una dependencia emocional muy sana. Su familia nunca lo estigmatizó como discapacitado. Ese fue su terreno preparado y libre de amenazas. Claro, el bloque de cemento nunca existió para él, y sus mentores fueron los desarrolladores ideales. Operando desde ese respeto ontológico, Kyle demuestra que la verdadera soberanía individual es en realidad el triunfo de un andamiaje colectivo ejecutado a la perfección. Es fascinante ver que la transformación nunca ocurre en aislamiento. Todo empieza en la biología, pacificando a la amígdala con hábitos y altruismo. Pasa por resolver identidades en conflicto que buscan lo mismo, y requiere de guías que provean seguridad. Y termina en hazañas físicas inimaginables, comprobando que no tener extremidades es irrelevante si la mente no está fragmentada. Es un mapa riguroso de cómo rediseñamos nuestros límites. Y hay un último concepto que quiero traer a la mesa antes de cerrar. Lo mencionan muy por encima en las fuentes, pero le da una capa de profundidad enorme. Hablan de la ley del uno, del eneagrama sufí citado por Abdul Karim Baudino. Ah, el sistema antiguo de psicología sufí. Sí, Baudino explica que el ego, esa parte nuestra que se resiste al cambio, en realidad actúa por un instinto primario de protección contra el dolor. O sea, ¿el ego no es el villano de la película? Para nada. Pero como es una protección basada en el miedo y muy torpe, nos hace perder nuestro centro y genera sufrimiento, mientras que la esencia opera bajo la ley del amor. Me encanta. El ego es simplemente un escudo biológico defectuoso que, por querer protegernos a corto plazo, nos asfixia a largo plazo. Y esto me deja con una reflexión final súper liberadora. Si toda esta maquinaria biológica, la amígdala, el ego, solo quieren evitarnos daño, quizás el autosabotaje o la pereza no son defectos de carácter. Claro, no hay por qué avergonzarse de ellos. Son tácticas de supervivencia de una biología bien intencionada, pero, digamos, muy confundida. Confundida por el entorno moderno. Exacto. ¿Qué pasaría si en lugar de hacerle la guerra a la resistencia, simplemente le damos las gracias por intentar protegernos? Quizás esa aceptación radical apague la alerta roja para siempre. Y así la posibilidad de cambiar deja de ser una batalla contra nuestra propia naturaleza. Y se convierte en la habilidad de aprender a negociar con ella. El valor de todo esto es poder aplicarlo frente a nuestra propia resistencia a partir de mañana mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima inmersión.